Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante como es la tipología textual. Es decir, qué tipos de textos existen y con cuáles de ellos podemos trabajar. Pero para ello, primeramente hablaríamos de qué es un texto. Un concepto de qué es un texto. Un texto es cualquier mensaje, podemos ver claramente ahí. Un texto es cualquier mensaje completo que se transmite de forma oral o por escrito en un acto de comunicación. También yo a este concepto le sumaría, diríamos que el texto es un conjunto de párrafos, así como los párrafos son un conjunto de oraciones y las oraciones son un conjunto de palabras, diríamos que el texto también es un conjunto de párrafos. Pero también podemos decir que es cualquier mensaje completo. Ahora, existen 4 tipos de textos. Los textos narrativos, los textos descriptivos, los textos expositivos y los textos argumentativos. En la clase de hoy vamos a centrarnos en los textos narrativos, ¿ya? Encontremos la diapositiva pertinente, aquí está. Vamos a hablar, amigos y amigas, de los textos argumentativos, hayan dicho, y también los textos narrativos. Encontremos, perfecto, aquí están los textos narrativos. Como concepto diríamos que la narración es un relato, ¿no? Es contar hechos. Y en estos hechos intervienen personajes dentro de un espacio, dentro del tiempo. Resumiríamos entonces que los textos narrativos es narrar, es contar hechos de una historia. Tenemos diversos tipos de textos narrativos, unos cortos y otros de mayor extensión. Los textos narrativos cortos, hablaríamos del cuento, por ejemplo, de la fábula, hablaríamos de leyendas, y los textos narrativos de mayor extensión, en cambio, hablaríamos de las novelas, que vendrían a ser la parte más importante de estos textos. Lo que trabajamos actualmente es más con novelas. Efectivamente, sabemos ya qué es un texto narrativo. Y la clase de hoy se va a centrar, ¿cuál es el émbolo, el objetivo de esta clase? Es conocer las partes que conforman, cómo está compuesto un texto narrativo, para que nosotros podamos mañana escribir un texto de tipo narrativo. Y todo texto, en este caso narrativo, tiene recursos y también tiene lo que conocemos nosotros como ciertas características fundamentales. Vamos a analizar entonces cuáles son estos famosos, ¿no?, recursos del texto narrativo. Uno, aquí no se ve, pues vamos a escribirle con el marcador. Uno, ¿cuál es el primer recurso? ¿Cuál es el primer recurso de un texto narrativo? Y hablaríamos que debe tener una superestructura narrativa. ¿Qué es la superestructura narrativa? Es cómo se conforma, cómo se presenta. ¿Cuál es la estructura que tiene un texto narrativo? Y la superestructura narrativa, pues algunas obras vienen en marcos, otras vienen en sucesos, otras vienen en episodios, otras vienen también en capítulos, como por ejemplo trabajan las novelas, otras vienen en partes, ¿no? Miren, ¿cómo se divide una narración? Y esto es muy importante que nosotros entendamos, ¿no? ¿Cómo entender la superestructura narrativa? Es cómo se presenta la novela, cómo está dividida, cómo está conformada. Esto en cuanto tiene que ver a los recursos. Veamos los elementos, ¿no? Aquí en cambio podemos citar elementos que tiene la narrativa. Borremos, ¿ya? Aquí podemos citar 2, como pueden ver el numerito. ¿Qué tipos de narrador, ¿no? ¿Qué tipos de narrador se utilizan en los textos narrativos? Tenemos los siguientes. Tenemos un narrador protagonista, tenemos un narrador omnisciente y tenemos un narrador testigo. El narrador protagonista es el que aparece en un momento de la historia y luego desaparece. El narrador omnisciente es el que está presente, en cambio, en toda la historia, en toda la novela, en toda la obra, pero no se le ve a ese narrador. Y el narrador testigo es aquel
que cuenta, ¿no?, una parte fundamental de una historia. Vamos a dar ejemplos para que un poquito vayamos entendiendo de mejor manera. Un narrador protagonista, quien cuenta su historia, pondríamos como ejemplo al diario de Ana Frank, ¿no?, de la novela, en este caso de la literatura alemana. Ana Frank cuenta todas las vicisitudes, los peligros, los horrores que ella vivió en la Segunda Guerra Mundial, cuando el genocidio nazi prácticamente diezmó a gran parte de la población europea. Se habla de más de 13 millones de seres humanos que murieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Ana Frank, en su novela, ella cuenta la historia, cómo vivió, cómo desde niña fue separada de su hogar, de su familia, y fue llevada a los campos de concentración. Va contando su historia. A eso llamamos como una persona que cuenta una historia en donde ella es la protagonista. Si hablaríamos nosotros de obras autobiográficas, por ejemplo, serían también ejemplos de narradores protagonistas. A lo que narrador omnisciente se refiere, podemos citar las novelas del famoso Homero, la Ilíada, la Odisea. Por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea, Homero cuenta las aventuras del gran Odiseo, del gran Ulises, hasta que logra llegar a Ítaca al encuentro con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, y va contando, va narrando esa historia, pero jamás Homero aparece en la novela. Y eso que él es el autor. A eso llamamos omnisciente, narrador omnisciente. Hablaríamos que el 90% de todas las novelas escritas, de todas las historias, utilizan un narrador de tipo omnisciente. Y finalmente, un narrador de tipo testigo es aquel que solo aparece en una parte de la historia. Narra un momento específico de la historia y desaparece. Ese vendría a ser un ejemplo de un narrador de tipo testigo y que por lo general siempre está siendo narrada en primera persona. Un ejemplo de este tipo de narrador citaríamos nosotros, por ejemplo, a la Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde su autor, Dante, llega a las puertas del infierno, conoce a ese perro de 3 cabezas mitológico Cerbero, y luego conoce los 9 círculos del infierno, pero luego desaparece, puede escaparse del infierno, aparece en un momento de la historia. A eso llamamos un narrador de tipo testigo. Otro de estos recursos lo conocemos como elementos de la narración. Y son los siguientes, por ejemplo, personajes. Toda historia, toda novela, todo cuento tiene personajes. Personajes que son principales, personajes que son secundarios. También tenemos como elementos de la narrativa el espacio. El espacio es el lugar en donde suceden los hechos, ¿no? Es donde aparecen los acontecimientos. Continuamos con la explicación y hablaríamos, ¿no?, del tiempo. El tiempo, ¿no? Vamos a borrar lo que ya hemos ido explicando. Y tenemos el tiempo, ¿no? Toda narración utiliza 3 tiempos: tiempo presente, pasado y futuro. Toda narración. Y de igual manera, la acción es el meollo, el émbolo, la parte más importante de toda historia. Finalizamos la explicación de cómo se trabaja un texto narrativo explicando los inicios de la trama. ¿Cómo comienza una narración? ¿Cómo comienza una historia? Y tenemos 3 formas de comenzar: la estrategia ad hoc, la estrategia in media res y la estrategia in extrema res, ¿no? Son los 3 modos, como usted puede ver claramente, cómo se da el inicio de una trama. Expliquemos uno por uno. Expliquemos el primero, ad hoc. El inicio de la trama. ¿Cómo comienza una narración? En modalidad ad hoc es iniciar por el inicio. Comenzamos por el inicio de la historia. Ese es el inicio de la trama ad hoc. Podemos citar como ejemplo a la literatura española el caso de la novela Lazarillo de Tormes, por ejemplo. Lazarillo de Tormes es un claro ejemplo de inicio de la trama ad hoc,
Porque la historia comienza cuando Lazarillo de Tormes nace a orillas del río Tormes, de ahí su nombre, y su madre la regala a diferentes, ¿no? En este caso, el primer amo que le regaló a Lazarillo cuando era un niño fue un ciego. Aquí en Lazarillo, siempre con su picardía, hacía travesuras, trataba de sobrevivir, ¿no? Trataba de ganarse el pan de cada día, y así va conociendo diferentes amos hasta que finalmente es adulto, y con el último de sus amos, con el alguacil, tuvo la suerte de conocer a una de sus empleadas, con quien se casó y formó una hermosa familia. Es decir, comenzó por el inicio, cuando nació el personaje. Es el inicio de una trama ad hoc. In media res es comenzar por la parte central, ¿no? Por la parte más importante de la historia. Podemos citar como ejemplos de inicio de la trama in media res al clásico de la literatura rusa, por ejemplo, Fedor Dostoyevsky, en sus dos novelas, Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Es un claro ejemplo de inicio de la trama in media res. Vamos a citar el primer ejemplo. Crimen y Castigo. Comienza la novela cuando el protagonista de la historia, Raskolnikov, asesina a una mujer y se roba su dinero. Imagínense, así comienza la historia. Uno, cuando va leyendo la novela de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, al inicio, al leer ese primer capítulo, pues uno se ruboriza, se pone estupefacto, anonadado, a decir, ¿cómo es posible de que una persona asesine para robar? Pero cuando ya vamos leyendo la novela, vamos a entender el por qué razón, o por qué actúa de esa manera el protagonista Raskolnikov. Obviamente Raskolnikov se encontraba en una situación muy difícil, en una crisis económica muy difícil. Había una recesión en ese momento en Rusia, y pues lo único que pudo hacer en este caso Raskolnikov es buscar préstamo, buscar dinero, ya que uno de sus hijos estaba enfermo y corría el riesgo de morir si no recibía medicinas urgentes. Fue a una señora que era prestamista, usurera, y prestaba dinero, ¿no? Entonces Raskolnikov le pidió, le suplicó, le imploró, le dijo, por Dios, regálame, fíame, préstame dinero. Y la vieja usurera le dijo, no, tú eres un pobre, tú eres un mendigo, tú no tienes con qué respaldar tu deuda, vete de mi casa ahora, sal de mi casa ahora. Raskolnikov, triste, decepcionado, salía de la casa de la vieja usurera y avanzó a ver, ¿no?, en una caja abierta que había dinero. Se abalanzó, cogió el dinero y salió en precipitada carrera. La vieja usurera, al ver que se estaba robando su dinero, se abalanzó y lo agarró, ¿no?, para que no se escapara. Raskolnikov se soltó y bajó las gradas, pero la vieja usurera cayó a las gradas, se golpeó la cabeza y producto de ese golpe falleció. Pues miren, fue un accidente, fue una muerte no planificada, ¿no? Y ahí entendemos y a lo mejor justificamos de alguna u otra manera al protagonista Raskolnikov. Entonces miren, esa es la manera de cómo comenzamos una narración por la parte central, in media res. Terminamos la clase de hoy con el inicio de la trama in extrema res. ¿Qué significa in extrema res? In extrema res significa comenzar una narración, comenzar un texto narrativo, comenzar una historia por el final. Y de manera regresiva llegamos hasta el inicio. Un claro ejemplo de este inicio de la trama in extrema res, podríamos citar la novela La vida es sueño, del escritor español Pedro Calderón de la Barca, en donde vemos que la historia comienza por el final, cuando el protagonista Segismundo huye de la cárcel y asesina, en este caso, a su padre. ¿Qué es lo que pasó? Todos asustados cuando leemos el primer capítulo, ¿no? ¿Cómo es posible de que un hijo asesine a su padre? Pero cuando vamos leyendo la novela La vida es sueño, del escritor español Calderón de la Barca, vemos como de manera regresiva, ¿no?, va retrocediendo y vamos entendiendo 5 años antes, 10 años antes, 20 años antes, al inicio. Ahí comprendemos realmente de que Segismundo desde niño fue hecho prisionero por su propio padre. Fue encerrado en un calabozo porque al rey, en este caso Basilio, al rey de Bolonia, Basilio, un oráculo le dijo que su hijo iba a causar grandes desastres en su reino y que lo iba a asesinar.
Es por ello que su padre pues no lo mandó a asesinar, pero sí lo mandó a que lo encierre. Y así pasó Segismundo, 20 años encerrado en la cárcel, sin saber ni siquiera quién era, Cuando un día quien le daba la comida se olvida de cerrar la puerta. Y Segismundo sale, ¿no? Desaforado, sale desesperado de esa cárcel. Él nunca había visto el mundo, 20 años encerrado. Sale de la cárcel y como prácticamente era un animal, porque no había tenido ninguna educación, pues como lo quieren atrapar los guardias, él comienza a defenderse y comienza a matar al que se le cruzaba en su camino. Desgraciadamente su padre, en ese momento el rey, apareció y Segismundo lo asesinó, cumpliéndose lo que había dicho el oráculo, ¿no? que iba a darse esa fatalidad. Los guardias toman prisionero a Segismundo, lo drogan y lo vuelven a encerrar en su cuarto, en su cárcel. Y le dicen que todo lo que había vivido fue un sueño. Y ahí, ¿no? El nombre de la vida es un sueño. Bien, esa sería la clase de hoy, estimados estudiantes. Hemos analizado nosotros cuáles son las estrategias. Primeramente, qué es un texto narrativo. Y luego, cuáles son las estrategias. ¿Cómo podemos trabajar un texto narrativo? La tarea que van a hacer ustedes, yo les voy a dar, voy a dividirles por grupos de trabajo para que ciertos estudiantes trabajen un texto narrativo con inicio de la trama ad hoc, es decir, comenzar por el inicio. Otro grupo de estudiantes trabajará con un texto narrativo con inicio de la trama in media res, es decir, comenzar por la mitad, por el meollo, por la parte más importante de la historia. Y otro grupo de estudiantes hará un ejemplo de texto narrativo in extrema res, es decir, comenzar la historia por el final y de manera secuencial retroceder en el tiempo hasta llegar al inicio. Ha sido un gusto, muchas gracias.